Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes sentarse. Yo espero que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia que de repente nos hacen una llamada al teléfono o tocan nuestra casa o caminando por la calle que nos hacen alguna pregunta. ¿Qué opina usted acerca de esto? Es decir, hoy es muy frecuente encontrarnos esas acciones de sondeo de opinión, hacia dónde se encaminan, cuáles son las tendencias más fuertes, sobre todo en el área de la política, qué candidato es el más nombrado actualmente, o en el orden del comercio, qué producto consumen más, cuál es el jabón que usan las señoras para lavar la ropa y que quede más limpia. Así, la opinión o el sondeo de opinión va marcando las tendencias. Vamos a utilizar este ejemplo para poder comprender un poquito mejor lo que hoy nos narra el Evangelio. Es decir, a Jesús se le ocurre hacer un sondeo de opinión entre sus discípulos. Pero a él no le interesa la política, ni mucho menos tampoco lo que los demás digan. Pero la finalidad de este sondeo es para irnos educando. Vamos pues a entrar en materia. Llegando a Cesarea de Filipo, que está al norte de Israel, en un lugar tranquilo donde Jesús va a tener la oportunidad de descansar, de seguir conviviendo con los discípulos, de seguirles enseñando, le lanza una primera pregunta: ¿qué dice la gente que yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que pudiéramos decir como que estaban esperando los discípulos. Ellos han ido caminando con Jesús un buen tramo, lo han visto pues cómo predica, cómo atiende a la gente, cómo sana a los enfermos, en fin. Y les ha tocado por andar en medio de la gente, escuchar todo lo que Jesús dice, de lo que Jesús habla, ¿no? Si es esto, si es lo otro, y entonces les lanza esa pregunta: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí hagan de cuenta que se atropellan unos a otros, como cuando la pregunta para los niños es interesante, todos comienzan a querer hablar. Así comienza aquí. Uno por un lado comienza diciendo: no, uno dice que eres Juan el Bautista, y otro por otro lado se levanta: no, yo oí que dijeron que era Elías, no, es Jeremías, y todos en unísono: él es alguno de los profetas. Así las cosas, pareciera ser que la pregunta o la respuesta es muy sencilla, mejor dicho. La pregunta no tiene más porque se basa en lo que los demás dicen. Pero luego Jesús pasa a otro plano y podemos decir como que le saca el tapete a los discípulos y les lanza esa pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Cuál es la importancia que tengo en su vida? Y como por arte de magia, el alboroto que habían hecho en la primera respuesta, Pedro. Y Pedro dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto, pues, ya de entrada nos da un indicador muy interesante. Primero,
¿cómo es más fácil basarnos en lo que los demás dicen que en nuestra propia experiencia? A veces tiene más peso lo que otros dicen que lo que yo he experimentado. Y segundo, como muchos de nosotros, al basarnos en la opinión de los demás, pues vamos mostrando así cómo es nuestra vida. Para muchos de nosotros interesa mucho lo que los demás digan. Pero aquí Jesús nos enseña algo muy interesante. A Él lo que menos le importa es lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque lo que Jesús es no se basa en lo que dicen los demás, se basa en la experiencia que cada quien vaya teniendo acerca de Él. Y vamos entonces ahora a entrar precisamente en materia. Obviamente las dos preguntas se van manifestando en distinto nivel. El primer nivel, ¿qué opinan los demás? Es un nivel que no me compromete. ¿Por qué? Porque solamente me voy a dedicar a lo que he escuchado. Es que por allá me dijeron que. ¿Y tú no conoces? ¿No? Y a veces nuestra opinión de los demás se basa no en lo que yo conozco, sino en lo que me han dicho. Si ahorita les preguntaran, a ver, ¿quién es Jesús para ustedes? Más de uno me va a decir, oye, a mí me dijeron en el catecismo que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí, sí, cierto. Pero ¿tú qué dices? ¿Quién es Jesús para ti? Como que entrar en esos auguras, como que no nos llega. Lo cierto es que muchos de nosotros tal vez vamos basando nuestra fe solo en lo que hemos oído. Y a veces lo que hemos oído ya es de hace mucho tiempo, ni siquiera estamos actualizados. Y así pues vamos descubriendo cómo nuestro conocimiento de Jesús es mucho, muy superficial, mucho, muy ligero. Pero viene entonces la segunda pregunta que va a tratar de meternos más a fondo. Mientras que en la otra estamos al pendiente de lo que los demás digan, en esta más bien tenemos que estar al pendiente de otra voz. No de la voz que suena muy fuerte a nuestro alrededor, sino de algo más profundo, de algo que se le a nuestra conciencia y que es precisamente lo que lleva a responder de esa manera. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres aquel que Dios había prometido que iba a estar con nosotros y que nos iba a convertir en compañeros de camino. No eres cualquier invento, no eres nada más un profeta o un dramaturgo que sana a todos los enfermos, no, tú eres la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Pedro quiere decir, y eso obviamente es lo que hace que Jesús exclame algo muy importante. ¿Quién es realmente feliz en este mundo? ¿Quién es dichoso, bienaventurado? Solamente aquel que deja de escuchar la voz de los demás y pone atención a la voz del Padre. Dichoso tú, Pedro, porque esto que acabas de decir no te lo dijo ningún catequista, tampoco te lo mencionó el Padre en misa. Esto te lo reveló mi Padre. Y allí es donde muchas veces tenemos la dificultad, que traemos tanto ruido en la cabeza y estamos tan al pendiente de lo que los demás dicen, que se nos olvide escuchar la voz de Dios nuestro Padre. La voz de Dios nuestro Padre que nos sigue alentando a seguir adelante, que nos sigue invitando a no desfallecer, que nos sigue invitando a confiar más en la presencia del Señor, pero sobre todo que nos sigue invitando a descubrirlo presente en nuestra vida. Hubo una obra de teatro muy interesante el siglo pasado, El proceso de Jesús, que después de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1955, se fue presentando primero en un lugar y posteriormente se extendió como regadero de pólvora. Y la obra se trataba de volver a presentar el proceso de Jesús en nuestro tiempo y demostrar cómo realmente Jesús no es importante en la vida de nadie. Que lo que hizo Jesús realmente no cambió la situación. Y comienza la obra a realizarse y en un determinado momento, de repente, entre el auditorio hubo alguien que se paró y dijo, no es cierto. Jesús es pura falsedad. Acaba de pasar la guerra y cuánta gente inocente no murió. Otro se levanta por allá y dice, sí es cierto,
Es más, la ambición de poder de un hombre, fíjense todo el daño que hizo en el mundo. Y así comienzan a levantarse en distintos lados muchas personas, de manera que llega un momento que el teatro parecía más bien pues un lugar donde estaban todos peleándose. Llega pues la conclusión y el juez va a tratar de dictaminar, después de haber escuchado los pros que eran más y los contra, que eran más a los pros, para dar el juicio o el veredicto del juicio. Es decir, él había llegado a la conclusión con lo que ha escuchado, que en realidad Jesús vuelve a ser alguien que merece morir crucificado, que su papel en la vida y en el mundo no fue significativo. Pero antes de dar el veredicto final, el juez va a tratar de hacer una pregunta, porque sabía que en el auditorio había también cristianos. A ver, ustedes cristianos, antes de condenar a Jesús a la muerte, yo quisiera escuchar quién es Jesús para ustedes, qué importancia tiene en su vida. Y de repente entre el público también empieza a aparecer. Se levanta por allá por atrás un sacerdote católico que estaba de incógnito ahí en la boda. Después por otro lado se levanta un hijo de una familia que acababa de irse de su casa porque ya no soportaba a sus papás. Y él dice, mejor me largo de la casa a ser feliz. Y en medio, o allá atrás también, se levanta la señora que hace el aseo al teatro, la que le toca recoger todos los papeles que dejan tirados, y a ella le acababan de asesinar a su hijo porque era subversivo. En esa época había mucho de esto, como ahora. Lo cierto es que esto llama mucho la atención y el juez dice, bueno, ¿y por qué consideran, a pesar de todo, que Jesús es alguien importante? Y responde la mujer, mira, yo no sé cómo podértelo confesar, esto es algo inconfesable, pero yo lo que sí te puedo decir es que gracias a Jesús yo sigo firme en mi fe. Me mataron a mi hijo injustamente, pero él no tiene la culpa. Él me enseñó a saber perdonar. Y así cada uno de nuestros personajes fueron dando su testimonio. De manera que al final el juez dice, a ver, nosotros no supimos descubrir eso de Jesús y por eso reclamamos, lo matamos, nos enojamos, porque no descubrimos lo que ustedes han descubierto. Entonces, lo que les hace falta a ustedes es gritar al mundo que realmente Jesús ha hecho mucho en la vida de cada uno. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero Jesús ha estado presente ahí donde muchas veces los demás les han dado la espalda. Jesús ha estado con ustedes en esos momentos de dolor y sufrimiento que nada ni nadie podía calmar. Jesús ha estado a un lado de ustedes en esos momentos de alegría que solamente ustedes han sabido disfrutar. Si esto es Jesús para nosotros, lo que el juez decía, Jesús es inocente. Y sin embargo lo seguimos condenando. Y lo seguimos condenando porque nosotros nos callamos. Porque nosotros no queremos hacerlo valer. Hoy yo creo que la palabra de Dios nos invita a varias cosas. Primero que nada, a no basar nuestras opiniones sobre lo que los demás digan. Nunca va a ser más importante que la experiencia personal que nos permite conocer directamente a Jesús. Segundo, que aprendamos a escuchar más la voz de Dios que nos revela quién es Jesús. Y tercero, tener el valor de poder gritar a los demás lo que Pedro ha gritado. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso es lo que nos falta hoy para poderlo profesar ante los demás. Esto que Pedro confesó fue el inicio de la fe y es la roca donde se fundamenta toda la iglesia. Si nosotros nos confesamos a Jesús como el Hijo de Dios vivo, si para nosotros Jesús no es más que un personaje más en la historia, señores, apaguemos la luz y nos vamos, porque esa no es la fe que sostiene la iglesia. Solamente la confesión de Pedro es la que hace posible que la iglesia, a pesar de nuestros silencios,
a pesar de nuestra cobardía, siga presente en este mundo y siga luchando, que lo único que sostiene la esperanza de todos nosotros no es otra cosa sino la presencia de Jesús en nuestra vida. Él pues terminaba diciendo, Jesús es inocente. Y Jesús, que es inocente, sigue siendo alguien importante en nuestra vida. Sin él, el mundo pierde sentido y todo lo que hagamos no va a tener sabor. Pidámosle mucho al Señor que tengamos esa fe que Pedro profesó y pidámosle mucho, sobre todo, que sepamos poner atención a la voz del Padre que constantemente nos revela que su Hijo sigue estando entre nosotros.